Amén y amén. Gloria a Dios. Traigo un tema que he titulado Cambio Radical. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Cambio radical. No tiene que ver nada con una manguerita de que y levantamiento y para afuera, nada de eso. No es un cambio radical de ese tipo. Más que todo queremos hablar de un cambio radical del corazón. Ahí donde tú estás, pon tu mano sobre tu pecho. No ese corazón que está latiendo, que tú sientes el latido ahí en tu pecho. Tiene que ver con ese ser interior, ese hombre, esa mujer interior que necesita encontrarse con su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos un cambio radical y el Señor está para cambiar nuestras vidas. ¿Saben que hay un problema? Que siempre decimos que el ser humano cuando viene a este mundo viene con por default, ¿no? O sea, como cuando los electrónicos uno lo lleva a ¿cómo es que se llama eso? A su condición de fábrica, ¿no? Eso tiene un nombre, ayúdame amado, sí, pero tiene a su formato, tiene una palabra. A su estado original de fábrica, su configuración de fábrica. Y nosotros todos nacemos, hermanos, con un mal que se llama pecado. ¿Cómo se llama ese mal? Pecado. Todos nacemos con esta horrenda tendencia a hacer lo malo. Y de hecho vivimos la vida tropezando, ¿no? Y vivimos la vida sufriendo las consecuencias de este mal que llevamos dentro de nosotros. Y nosotros entonces necesitamos saber que la Biblia nos dice que nosotros somos esclavos, somos presos del pecado. ¿Están conmigo, amados? Por ejemplo, si van conmigo rápidamente a Romanos capítulo 6. Romanos 6, a partir del verso 12, cuando lo tengan digan amén. Romanos 6, a partir del verso 12 dice, no reine. ¿Qué dice allí? No reine, o sea que no gobierne, no tenga primacía, no sea quien mande, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿A quién dice el Pablo que evitemos obedecer? Al pecado, a ese drive interno, ese impulso interno, esa tendencia interna de hacer lo malo. Dice Pablo que no reine el poder del pecado sobre tu vida. Y dice también, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que presentarnos. Si tú quieres apegarte a Dios, tienes que pasar de ser uno de los muertos en vida a ser uno de los vivos entre los muertos. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice allí. O sea, para no ser los Walking Dead de la serie, no de la televisión, no ser los muertos andantes en esta vida, sino pasar a ser, como dice aquí, vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oigan lo que dice. La expectativa de Pablo, pero es la expectativa de Dios, es que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas. Dice luego el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. O sea, éramos esclavos del pecado, pero por nuestra obediencia de corazón nos hemos zafado de esa tendencia. ¿Cuántos están conmigo? Dice el versículo 18, y hemos sido libertados
del pecado. Y dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. El plan, el propósito de Dios para con tu vida es que tú camines una nueva realidad en tu vida. Todos tenemos un antes. ¿De qué consiste tu después? Y ese después, antes de poderlo describir y hablar de él, tenemos que hablar del cómo. O sea, ¿cómo logro yo dejar un antes atrás y volverme a un nuevo estilo de vida, a unas nuevas expectativas, a un nuevo orden de cosas? Es por Jesús. Cuando tu vida se topa con Jesús, tienes a tu alcance la posibilidad de vivir un cambio radical. Todos estamos como ese carrito bastante lindo que está, ¿no? Ese carro todo destartalado, hecho pedazos, o sea, con piezas que le faltan, o sea, con falta de pintura, de asientos, de piel, de eléctrica, de mecánica, de todo, un pedazo de carro. Eso somos nosotros, hermanos, sin Jesús. Un pedazo de gente, pero un pedazo de gente que Dios lo ve con un potencial superbo. Cuando usted ve un cacharrito así y usted dice, pero esto está como para qué. O sea, hay gente que pueden ver el potencial. Y usted dirá, ¿usted sabe lo difícil que es conseguirle las bombillas a ese carro? Conseguirle el timón a ese carro, conseguirle las llantas, conseguirle el carburador, el qué sé yo qué. Eso ya no aparece con facilidad. Hermanos, si tú vas al taller del maestro, como dice la canción, si tú te vuelves a Dios, Dios tiene todas las piezas para rehacer tu vida, para volver tu vida a su estado original, para llevarte a ser la persona que idealmente Él visiona para ti. ¿Cuántos están conmigo? Jesús quiere someterte, pasarte por un proceso de deterioro, de pecado, de falta de valor, de lo que sea. Pasarte de ese estado a dar gusto, a abrir ojos, ¿no? A decir, wow, mira cómo era antes y mira cómo es ahora. Ese es el contraste, hermanos, que Jesús quiere operar en nuestras vidas. De ser esclavos del pecado a ser libres del pecado. De ser muertos en vida a pasar a ser vivos entre los muertos, hermanos. Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dile al que está a tu lado, Jesús quiere hacer una obra en tu vida. Díselo al que está a tu lado. Jesús vino, mis amados, para traer libertad. En ese pasaje famoso de Lucas 4, cuando abrió la palabra y la leyó, decía él, entre otras cosas, que él vino a proclamar libertad a los cautivos y que vino a poner en libertad a los oprimidos, que pudiera ser lo mismo y a la vez no. Cautivos y oprimidos. Esa es la especialidad del Señor a quien servimos. Llevarte de esa posición, esa postura, ese estado de esclavo, de preso, de atado, de oprimido, de persona sin esperanza. Pasarte a vivir, no la libertad que en Él se encuentra. Ahora, ¿saben lo que pasa con la libertad? Que Jesús nos llama a la libertad, pero no necesariamente a ser independientes. ¿Están conmigo, amados? O sea, Jesús nos quiere libertar, pero es libertarnos de un régimen, de un yugo, de una opresión, de un sistema, de una estructura, de un enemigo que nada te aporta y nada te suma. Pero al libertarte de eso, no es, ok, ya vete, haz lo que tú quieras. O sea, esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es sacarte de debajo
de esa opresión bajo la cual nosotros vivimos y que tú vengas y te pongas bajo su sombrilla, bajo su cobertura, bajo su guianza, su estructura. Piénselo a nivel de naciones. Cuando una nación está oprimida, o sea, y quieren libertad, o sea, el sistema presente de ellos no es el mejor, está bien y lo podemos describir, sea el país que te venga a la mente, pero no es libertarlos para que entonces cada quien haga lo que quiera. Siempre la libertad nos lleva a debernos a algo o a alguien. Siempre. Siempre tú tendrás que someterte y ponerte bajo la estructura, la cobertura de algo o de alguien, de un gobierno mejor que quizás el que había, o la dictadura que había, o el caudillismo que había, o lo que fuese. No, ahora tienes que someterte a un sistema nuevo, donde tú no haces lo que te venga en gana, porque libertad y libertinaje no es lo mismo. Libertad y libertinaje no es lo mismo. Y a veces eso es lo que uno escucha a los hijos decir. Yo he hecho el cuento de mi hija Rebeca, pequeña, viviendo aquí en los Estados Unidos, como en el 2002 o 2003. Dice ella un día que le estábamos corrigiendo algo y le dice ella a su mamá. ¿Ustedes han visto el video ese cuando un niño le responde a la mamá de una manera fea y el hombre le tira la chancleta y la mujer la atrapa y le cae atrás? O sea, dice ella, a mí no me gusta vivir en esta casa. Dijo Rebeca, la mayor mía, a mí no me gusta, yo quiero vivir sola de mi cuenta. Y la mamá le comienza a responder, sí, por eso se puede hacer, eso no es problema. Vamos, y sacó una maleta debajo de la cama y la puso. ¿Tú te quieres llevar esa blusita? Y ella, sí, esos pantalones, ¿cuántos pantalones? ¿Uno o dos? ¿Cuántos pantitos quieres? ¿Qué? Y le hizo su maletica media, y yo estoy mirando a distancia, like, what in the world is going on? O sea, ¿qué psicología es esa? O sea, y le puso su abrigo. Ay, qué bueno. Y se despidió ella. Rebeca, ha sido un placer tenerte como hija en nuestra casa. Ojalá te vaya bien, qué sé yo qué. Y le puso su bufandita. Hacía un frío en Chicago que vivíamos. O sea, un frío, le puso su gorra. Ya tú sabes, Dios te bendiga, que te vaya bien. Y le trancó la puerta y se recostó así en el piso detrás de la pared. No. Ella se recostó. ¿Saben qué yo hice? Yo fui de una vez al ojo mágico a mirar. O sea, y yo, I was like, what's going on? O sea, ¿de qué se trata esto? Y ella me decía, tranquila. Y yo mirando por el ojo mágico, pero estará ahí. Que yo dije, ¿qué? Entonces yo oía los sollozos de ella del otro lado. Así, los sollozos. Y duramos oyendo los sollozos de ella ahí como 10 minutos. Cuando al ratico, ¡ding dong! Y Joyce abre la puerta. ¿Y qué tú haces de vuelta aquí? Yo quiero vivir con ustedes. Yo no quiero vivir sola. ¿Qué sé yo cuánto? O sea, porque eso es lo que pide la niñez y la juventud. El libertinaje para lo que ellos entienden es hacer lo que me dé la gana. Hacer lo que yo quiera. No tener a nadie diciéndome qué o no hacer. Pero nosotros estamos llamados, hermanos, a vivir bajo estructura, bajo gobierno, bajo un reino, bajo un rey, que no son los modelos de rey que tenemos, que si el rey David, que si el rey Carlos, que si qué. No. El rey de reyes y señor de señores. O sea, bajo su reino es que el Señor quiere sacarnos de las garras de la oscuridad, que eso es lo que dice Pablo. Dice, hemos sido traspuestos del reino de las tinieblas a su reino de luz, hermanos. Entonces quiero rápidamente ver la historia en Marcos capítulo 5, si van conmigo allí, de un hombre que sufrió un cambio radical. Y quiero decirte a ti, este mensaje que algunos pensarán y lo van a encasillar, esto es un mensaje evangelístico para alguien nuevo que no conoce al Señor. Hermanos, lo que yo más conozco son gente veterana en la fe,
con 15, 20 años, 25 años, que necesitan filtrar este mensaje, que necesitan entender que están llamados a sufrir un cambio radical. ¿Saben lo que significa radical? Radical tiene que ver con tan notorio, tan evidente, tan diferente a lo que era y ahora es. O sea, eso es lo que tenemos que nosotros sufrir. Y pregúntate ahí para consumo tuyo. En los años que yo llevo en el Señor, solo tú sabes cuánto tiempo tú tienes en el Señor. Yo he sufrido cambio radical en mi vida, o soy más o menos el mismo Modesto de hace un año, de hace 3, de hace 5, de hace 10. O sea, poca variante, que ahora hay una pestaña nueva de religión, de espiritualidad, de Dios en mi vida, y que la abro de vez en cuando, pero que no incide en mi hogar, no incide en mi trabajo, no incide con mis amistades, no incide en mis conversaciones, sino, o sea, que es muy poco el cambio notorio, o es un cambio radical. ¿Saben lo que es cambio radical? Hablando de lo que yo decía ahorita de transformaciones físicas. O sea, ustedes han visto estos programas, y me fascina verlos, de personas súper obesas que pesan 500 libras y lo someten a un proceso de 3, 5 meses a ejercicio. Y tú lo ves en el proceso, te enseñan y pesándose y llorando, que aumenté, que no aumenté, que sé yo qué, probándose la ropa y su proceso de alcanzar una transformación, un cambio radical. Y el episodio siempre se termina cuando la persona que sufrió el cambio es presentado a sus amigos y familiares que están ajenos a su transformación durante un lapso de tiempo. Y cuando la persona entra, que solamente le enfocan a nivel de los pies, y entra en la cortina, todo el mundo, o sea, porque es como la mitad de la persona que yo conocí hace 5 meses. O sea, es otra gente. ¿Saben de lo que estoy hablando? O sea, que el cambio es tan notorio que es otra gente. O sea, que está irreconocible del cambio que sufrió. ¿Cuántos hemos conocido gente así? Yo he conocido gente así. Yo tengo un amigo con quien vivía en Chicago, que Joyce decía que se le cansaban los hombros porque él era súper grande y los pantalones, doblarlos era así, era un ejercicio, era una cosa amplísima. Y él sufrió un cambio, aunque ya ha vuelto medio a aumentar, pero sufrió un cambio radical. O sea, pasó de ser obeso, o sea, a ser ultra delgado. O sea, un cambio radical, sin operación, inclusive, o sea, en base a ejercicio y dieta y cuestión y determinación, en base a huevo y bacon. Se nos quedó en la casa una vez y gastamos como $3,000 en bacon. Se comía 10,000 salchichas y creo que era la Atkins que le hacía. Entonces, hermanos, ese tipo de cambio drástico, radical, es el que Dios quiere operar en tu vida. ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Está bien? ¿Tiene un barnicito, una pinturita, un brillito de religión, de cristiandad en tu vida? Pero cuando abres la boca con tus amigos, los cuentos que comparten, las actitudes que asumen en el trabajo, o sea, ¿cómo está tu vida en materia de radicalización? O sea, eso es lo que el Señor quiere operar en ti, un cambio, un antes y un después, que uno diga, yo quiero de eso. O sea, quien operó esos cambios en esa persona, yo quiero conocerlo, yo quiero que me hablen de él. O sea, porque yo quiero que eso que pudo esta persona alcanzar en esa persona, poderlo yo aspirar. Hermanos, o sea, Jesús quiere transformar tu vida. Dile al que está a tu lado, Jesús quiere transformar tu vida. Marcos 5, leo, dice así, versículo 1, vinieron al otro lado. Acababa Jesús de estar con sus discípulos y están cruzando un cuerpo de agua, un lago. Cruzaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos.
Y cuando salió él de la barca, él es Jesús, cuando salió de la barca en la otra ribera, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. O sea, en el otro lado cayeron en un cementerio que había allí, ¿no? Y desmontándose en el cementerio que quedaba en ese lado de la ribera, salió un hombre con un espíritu inmundo. Entiéndase que estaba influenciado, poseído, ¿no? Maltratado por entes espirituales, ¿no? De maldad sobre su vida. Y dice el versículo 3 que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea, eso es parte de lo que el enemigo a veces quiere lograr hacer con nosotros. Marcarnos de tal manera que nosotros vivamos literalmente entre los muertos. Que literalmente nosotros estemos haciendo hábitat, que es lo que dice aquí, ¿no? Que hacía su morada. Morada, una traducción sería hábitat. Su ambiente de frecuencia eran los sepulcros. Y dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Se ve que este hombre había caído muy bajo. ¿Cómo se llamaba este hombre? No sabemos. ¿Cuál era el pasado de este hombre? No sabemos. ¿Cómo llegó a estar? ¿Qué tipo de puerta pudo haber abierto que lo llevó a este tipo de dominación espiritual sobre su vida, donde perdió su estatus de ciudadano del pueblo? Estaba recluido en el cementerio. Aquí en el cementerio estaba él, no, abandonado. Que se ve que en algún momento quisieron ayudarlo, que hasta lo ataban, lo amarraban, pero dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Es lo que nosotros llamaríamos un caso perdido. ¿Cuántos conocen casos perdidos? Nadie es un caso perdido. Absolutamente para nosotros, sí. Tenemos gente que uno dice, ese, como dicen en mi país, ni el médico chino, no sé lo que significa, mami, para que me explique eso después del médico chino, ni el médico chino lo pueda ayudar. O sea, nadie, Dios, no, esa persona está sin esperanza. Es un caso perdido. ¿Por qué ha caído tan bajo? Has spiraled so far. O sea, es una persona que está en un fango tan espeso que ver que esa persona le dé un giro a su vida es casi imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y conéctense un poco con la realidad antigua de este hombre, que no sabemos su nombre, pero sabrá Dios si era casado. Sabrá Dios si tenía hijos, que de repente se fue desconectando. Ya no podía llevar el trabajo. Quizás tenía un empleo honorable y se ganaba el sustento en su casa, pero su intranquilidad mental, emocional, física se fue tan a pique que ya no podía estar ni en el pueblo. Y si estaba en el pueblo, lo procuraban atar, porque dice también, y siempre de día y de noche, versículo 5, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, era un peligro público. Si tenía esposa, la esposa llevaba. Si tenía hijos, los hijos llevaban. Si tenía empleo, no lo podía sostener. Si tenía familiares, me imagino, si tenía la mamá viva, era el lloro de la pobre doña. O sea, esta persona, o sea, que se salió del control
y estaba, no, yendo de mal en peor. Y dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió hacia él y se arrodilló ante él. ¿Quién sabe si cuando corrió ante él, el instinto inicial era de agredir? Pero evidentemente, o sea, los espíritus que dominaban la mente, el corazón y las emociones de este hombre identificaron al personaje que había llegado a las costas de este cementerio, y sabían que era Jesús, y sabían que era el Hijo del Altísimo, ¿no? Y por eso dice que clamando a gran voz, versículo 7, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Lo primero es que Jesús nunca atormenta a nadie. Sí vino a deshacer las obras del enemigo, dice Primera de Pedro. Vino a deshacer las obras del enemigo, and there's no joking around about it. O sea, Jesús, o sea, no tuvo nada de paciencia con la maldad que operaba en las personas. Oh, pero cómo amaba a la gente, mis amados. Y es como cuando él dice, ¿qué tienes conmigo? Otra traducción más o menos lo que dice es, o sea, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan conmigo? Bypassing el espíritu que estaba hablando y representando al pobre hombre que ya no estaba ni en sus cabales. Jesús tenía un plan con ese hombre. Jesús tenía un plan con ese hombre que había perdido toda la esperanza, cuya familia había perdido toda la esperanza, que los amigos habían perdido toda la esperanza. Era un lunático corriendo por los montes y por los sepulcros de las afueras del pueblo, porque evidentemente ni amarrado lo podían tener en el pueblo, en la ciudad, y lo habían dado por perdido. Por perdido. Yo me pregunto si la familia, cuando ustedes estuvieron por allá atendiendo las ovejas, ¿lo alcanzaron a ver? Sí, yo lo vi de lejos, sentado, estaba echado sobre un peñón, durmiendo. Sí, lo vi bañándose en el río, qué sé yo. O sea, los reportes de los familiares que ya no podían tener una conversación normal con esa persona, porque esta persona ya estaba presa, cautiva, esclava de las fuerzas del mal que le dominaban, mis hermanos. Y dice aquí que le dijo: no me atormentes, porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, estos son los espíritus inmundos hablando. O sea, ¿qué tienes con nosotros? Y evidentemente el problema de Jesús no era con el hombre, sino con estos espíritus inmundos que operaban en él. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Imagínense, hermanos. Y yo pregunto, porque puede ser que tú estés aquí sentado y tú dirás: no, pastor, pero ese no soy yo, porque yo no estoy desquiciado. Ese no soy yo, pastor, porque yo no estoy así salido de mis cabales, ni mucho menos. Yo tengo uno que otro problema, uno que otro pecado que tengo que poner a los pies del Señor, pero ni tanto ni tampoco. O sea, no soy eso. Hermanos, todos somos víctimas de una opresión constante que busca amarrar nuestros pies, que busca atrapar nuestros corazones, que busca distraer nuestras mentes, que busca distanciarnos de la voluntad de Dios. Todos los días, hermanos, nosotros estamos en la mirilla de un enemigo que quiere nuestro mal, porque eso dice la Biblia, que el diablo, como ladrón, su agenda únicamente es matar, robar, destruir. A eso sale el diablo todos los días, sin vacaciones, hermanos. Todos los días su afán es matar, robar y destruir. ¿Y saben qué es lo que él quiere matar y robar y destruir? Lo más preciado del Padre, que somos tú y yo. Lo más preciado del Padre, tú y yo, porque él sabe que si algo le duele al Padre es vernos a nosotros spiraling out, saliéndosenos las llantas. O sea,
tropezando, hundiéndonos, enchivándonos más en el lodo. Pero Jesús se acerca a la orilla de nuestras vidas y nos mira en este momento, hermanos. Nos mira y nos brinda esperanza. ¿Cuántos están conmigo? Jesús quiere traer libertad a tu vida. Y cuando le dice que legión me llamo porque somos muchos, y dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, y dice que estaba allí cerca del monte, versículo 11, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales fueron como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Hermanos, un hombre que mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente estaba oprimido y preso, controlado por espíritus malignos, viviendo una vida deplorable, de lástima, de pena, no, porque así lo quiere el enemigo siempre, viviendo entre los muertos, andando en las cuevas, correteando en los montes, escondiéndose en la oscuridad. Y allí Jesús lo alcanza. Y dice el pasaje, a ver si lo leo aquí. El siguiente versículo dice: el versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Se están maravillando las personas de lo que Jesús está haciendo en tu vida? Realmente yo conozco personas que el cambio es tan radical que absolutamente todo el mundo dice: ¿y qué fue lo que le dieron? ¿Y qué fue lo que le hicieron? ¿Y qué fue? ¿Dónde fue que lo metieron? ¿Y a qué fue que lo sometieron? ¿Y qué lavado fue? Hermanos, y no fue nada, no fueron choques eléctricos. Fue la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona que se acercó a Jesús. Una persona que estaba sin esperanza, en caminos errados, que el Señor le dio un giro a su vida y lo reencaminó a que experimentara la plenitud del Padre. ¿Cuántos están conmigo? Este hombre que definitivamente estaba bajo atadura, viviendo una vida antisocial, siendo una amenaza para sí y para los demás. Para sí, porque sería, ¿no? Como vemos otros casos que dice que se echaban sobre el fuego. O sea, porque este es el deseo del enemigo, hermanos: hacernos caer lo más bajo posible. Ver tu familia destruida, tu hogar destruido, tu matrimonio destruido, tu relación con tus hijos destruida, tus finanzas destruidas, tu salud destruida. Esos son los deseos del diablo. Verte en el suelo comiendo tierra. Mas los deseos del Padre es darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, hermanos, voy cerrando con estos pensamientos. Este hombre terminó de rodillas ante Jesús. Quizás algunos de nosotros lo que necesitamos es también preguntarle al Señor: Señor,
¿Qué tú tienes conmigo? Que la traducción es media cruda, pero es, Señor, y no de la posición del demonio, sino la posición de una persona que está consciente que ando mal, que no todo marcha bien. Porque a veces we count our blessings y decimos, pero yo no estoy tan mal como fulano. No, pero no le metemos mano, nunca lidiamos con las cosas que son evidentes que hay en nuestra vida, que necesitan atención. Porque, como así dicen por ahí, nuestras vidas es como la de un carro, que si tú dejas que todos los bombillitos del tablero se te prendan y tú no le haces caso y no lo atiendes, se te va a quedar un día en la calle, porque necesita mantenimiento, necesita atención. Hay que atender las cosas que no están marchando bien en tu vida. ¿Qué no está marchando bien en esta hora? En tu vida, ¿qué necesita la mano de Dios operando en tu vida? Porque déjenme decirles, quizás tu cuadro no sea como la de este hombre, que es lo más bajo de lo más bajo. Pero hay personas que son hijos de papi y mami, nacieron con la cuchara de plata en su boca, no han tenido una necesidad en su vida, pero son presas de la adicción. O sea, y uno diría, wow, si yo fuera hijo, yo a veces he navegado ahí en el Intercoastal, no navegando en mi barco, en barco prestado de amigos, no, o sea, y navegando en el Intercoastal, viendo esas casas, esas mansiones, y digo, wow, qué chulo debe de ser vivir en esa casa frente al agua, con esa vista y un yatecito y salir y dar una vuelta. Sin embargo, deep inside, when you look under the hood, como decimos en mecánica, ¿no? Cuando tú miras debajo del bonete, o sea, te das cuenta lo que se mueve en esa mansión allí. Esa es su esposa, pero esa es una de las 7 mujeres que él está, porque tiene como 6 cartones de bingo jugándolo a la vez. Y esa mujer está sufriendo muchísimo. No, el descaro de su esposo, que es millonario. O tienen un hijo que está estudiando en la mejor universidad de la Florida, pero está hundido en drogas. O sea, tiene un serio tema de drogas, y hubo un día donde casi se le fue la mano y hubo que llamar a la ambulancia y se salvó a chepa. Y bueno, y uno dice, o sea, hay personas que tienen un brillito por fuera, pero no están atendiendo temas de valor en su vida que se prestan de atadura. ¿Cuántos están conmigo? Por ejemplo, usted puede ver una familia muy linda con unos hijos chiquitos y qué lindo, una familia están de postal, pero el hombre o la mujer tienen una fuerte adicción a la pornografía. O sea, están hundidos en esa dependencia de la pornografía. O puede ser que tú veas una pareja muy linda de revista, ¿no? Que say all the right things, se comparten y se llevan, pero realmente han coqueteado con la idea del divorcio 1000 veces. Pero eso no es lo que sale a la luz. Lo que sale en Facebook y en Instagram para ti y para mí es que todo marcha bien, viento en popa, todo va lindo. O sea, pero hay temas, hermanos, de esclavitud, temas de debilidad, temas que necesitan nuestra atención. ¿Cuántas veces no vemos una persona, un joven, wow, qué joven adulto, lo quisiera para mi hija, pero no sabemos que está luchando con su identidad sexual? Porque hay cosas que no salen a la superficie, pero son real struggles, son luchas reales con las que las personas están luchando. Y todos tenemos algo con que estamos lidiando, mis hermanos. Lo importante es que podamos decir, estamos nosotros en el taller del Señor, donde Él nos está llevando a nuestra condición ideal, porque si en algo Dios se especializa, mis hermanos, es en la restauración. ¿Saben que ese es uno de mis convencimientos como creyente? Que si hay algo que el Señor hace, y es como si me dijeran, ¿cómo usted resume la Biblia de tapa a tapa? Yo diría, si tengo que elegir una palabra, restauración.
lo que se rompió en un inicio, el esfuerzo de Dios a lo largo de toda la historia por restaurar lo perdido, por rescatar lo extraviado, por hacer volver la oveja al redil, porque esa su creación máxima disfrute del diseño original de Dios. No lo que estamos viviendo y cosechando ahora, haciendo de tripa corazón y demás. No, el diseño de Dios sobre tu vida, la restauración de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos todos, hermanos, meternos en el taller de Dios, porque a veces no decimos, no, es que como a veces nos pasa, que el mecánico nos dice 7 cosas que hay que arreglarle, pero mi bolsillo no lo aguanta arreglarle 7, que es lo mínimo para yo poder seguir yendo al trabajo esta semana. O sea, pónmelo a que pueda correr en la calle por una semana más, pero hermanos, la transformación no depende de tus recursos. Lo que Dios quiere hacer en tu vida no está en ti, la transformación. Porque si fuera por uno, es como yo he oído personas decir, es que yo no sé si darle mi vida al Señor, porque yo no creo que yo pueda vivir a las expectativas, bajo la luz de las expectativas de Dios. Y es verdad, uno no puede vivir bajo las expectativas de Dios, pero el Espíritu Santo te ayuda. Lo único que uno tiene que colaborar es la voluntad, hermanos, el deseo, el prestarse. O sea, y el Señor es una invitación. Es como cuando alguien te dice, no, tráemelo, es que no tengo dinero, no importa, ven, que yo te voy a ayudar. O sea, cuando ese tipo de oferta llega a tu vida en cualquier modalidad, qué bendición. Cuando tú sabes que tú no tienes en tu haber los recursos para salir a camino, pero alguien te ayuda. Dios provee el recurso para nosotros salir a camino. El Espíritu Santo nos quiere ayudar en este proceso de restauración. Solamente tenemos que acercarnos a Él y Él va a traer un cambio a nuestras vidas. Y los demás, hermanos, se van a percatar de ese cambio. Como este ex endemoniado, tú te vas a volver en un exponente, en un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Cuando los demás vean, como dice aquí, que la gente se maravillaban. Y esa es la pregunta. La gente se maravilla como en el programa. Oh my God. O sea, la gente reacciona. La reacción es como una ola. O sea, todo el mundo are taken aback. O sea, por la transformación que están viendo, la gente está viendo eso en ti, en tu modo de pensar, en tu modo de hablar. Yo sé que suena como un disco rayado del pastor, pero es que esas son las plataformas principales donde se expresa lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y donde están tus tesoros, allí también está tu corazón. Entonces, hermano, como tú pienses, como tú hables y como tú te desenvuelvas, es un franco reflejo de where you're at. O sea, de dónde tú te encuentras en tu caminar con el Señor. Y puede ser que tú estés pasando con un 70, ¿no? O sea, si se pasa con un 70, puede ser que tú tengas un 70. Pero el Señor quiere completar el 30% en tu vida. El Señor no quiere que tú seas una C minus, o sea, Él quiere que tú seas un A positivo, que tú puedas rendir el mayor fruto de tu caminar y tu andar con el Señor. Entonces, cierro con este pensamiento. Hoy es día para ponerte en las manos del Señor. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando hoy, pero yo sé que todos estamos pasando por algo. O sea, for me it's a given. O sea, no es que ¿quién está? No, todos estamos. O sea, y no quiero ir cuento, como decimos en el Caribe, no quiero ir cotorra. O sea, no quiero ir bomba de humo. O sea, todos estamos pasando por algo, por una lucha, por un struggle. O sea, por un tema que nos aflige, que nos oprime, que nos ata, que nos tiene pisado, de la naturaleza que sea.
sea emocional, sea relacional, sea física, de salud, sea de bolsillo, sea de lo que sea, hermanos. Jesús está aquí para liberarte. Jesús está aquí para traer vientos de refrigerio a tu vida. Si de repente te encuentras como esa barca que can't catch a wind, o sea, no puede captar una brisita que me impulsa hacia adelante, Jesús está aquí hoy, en esta hora, to hit your sails, para darle a tus velas y impulsarte hacia adelante, para que alcances nuevas alturas en Él. ¿Cuántos están conmigo? Estemos de pie, amados. Y quiero hacer un llamado, porque en este momento ya de cierre, cuán importante sería. ¿Cómo estamos hoy? 28 de enero. Hoy 28 de enero puede ser un día crucial en tu vida. Imagínense que ese lunático ese día hubiese estado metido más en otro lugar y no se hubiese topado allí con Jesús. ¿Qué hubiese pasado? Quizás algunos de ustedes apenas llegaron. Una hermana aquí que me dijo que mi hijo llegó y que se me fue ahora mismo y decidí, voy para la iglesia. Y hay cosas que se le interpuso a gente que no están aquí hoy, pero tú estás aquí. Y hoy es una oportunidad para tú abrazar la oportunidad de decirle al Señor: Señor, ayúdame a lidiar con esto. Ayúdame a zafarme de esta mi carga, mi atadura, mi preocupación, la bola de plomo que vengo arrastrando en el tobillo. Ayúdame tú, Señor, porque yo ya no puedo. Y esa impotencia es buenísima, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos es que ya yo no puedo, y uno se ve que el único remedio, la única respuesta es ver si Dios me puede ayudar, me puede asistir. Él está aquí para asistirte. Cierra ahí tus ojos donde tú estás.